Si tú tenías, por decir algo, no sé, tenías un 4,5 y resulta que después te aparece un 4, pues claro, ahí sí hay un problema. Pero si es en cuanto como a lo que se ha visto, como a lo que se ha manejado entre los momentos, pues no nos va a afectar la nota definitiva. No sé si respondo a tu pregunta, Wendy. No sé si es eso lo que tú me planteas. Ah, vale. Sí, en un primer momento, pues las plataformas en las que yo como estudiante he participado en algunos momentos, siempre ha habido como esa problemática y siempre de alguna manera aparece como el interrogante, porque uno dice, uy, pero si yo realicé todas las actividades y vi todos los videos, ¿por qué me aparece como si no hubiera visto todo, si no lo hubiera leído todo? Pero en realidad eso no afecta la nota definitiva. Sin embargo, Wendy, para que ya quedemos más tranquilos todos y más seguros, yo vuelvo y consulto esto que me estás planteando eh, y les contestaré en el próximo encuentro, ¿vale? Tú me recuerdas y yo te daría respuesta de hecho, si bien te parece. Vale. ¿Algún otro interrogante, alguna otra cuestión que ustedes de pronto tengan en torno a las actividades que han realizado, en torno a, pues bueno, a lo que han presentado? Vale, pues siendo así, vamos a arrancar. Ustedes están visualizando, si no estoy mal, eh, una pantalla que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que dice principios fundacionales y propuesta filosófica. Vale, vamos a empezar a construir sobre esta temática. Eh, la vamos a hacer un poco de manera que podamos abarcar en lo que vamos desarrollando de manera integral, tanto los principios como la propuesta filosófica. Entonces, si hablamos de propuesta filosófica, en un primer momento, creo que, bueno, hagamos la pregunta. Ustedes con todo lo que han leído, ¿cuál es la propuesta filosófica de la Universidad de la Gran Colombia? ¿Qué entienden ustedes por propuesta filosófica hasta el momento, hasta lo que ustedes han leído? Bueno, habría que matizar, ¿no? La ideología, cuando uno habla de una realidad ideológica, pues sí, es algo que motiva, que mueve, pero sin embargo, sí habría que matizar que cuando hablamos de ideología también puede ser entendida como una extrapolación del pensamiento, ¿cierto? Eh, Perdón, les pregunto, es que aquí me sale un letrero que dice su función de compartir la pantalla está en pausa. ¿Ustedes están visualizando la diapositiva? Ah, vale, listo, vale. Entonces nosotros, cuando hablamos de esa digámoslo así, esa propuesta filosófica que es propia de la Universidad de la Gran Colombia, estamos hablando de esa idea de la educación ético-liberadora. Es algo que se va a gestionar a través de la universidad como una propuesta propia, obviamente tomando perspectivas educativas, perspectivas de investigación, sociales,
donde se va a ir gestando una forma de ver la educación desde la propia identidad de lo que es la institución La Gran Colombia. Entonces, cuando hablamos de esa filosofía, en el fondo estamos hablando de esa educación, de esa propuesta ético-liberadora, ¿cierto? Claro, pero entonces aquí nos surge una primera pregunta. ¿Toda ética libera a la persona humana? Es decir, independientemente, porque si nosotros entramos en el mundo de la ética, vamos a entrarnos en una particularidad y es que existen, o más bien les pregunto, ¿ustedes tienen conocimientos que existen muchos modelos éticos en el mundo del pensamiento, en nuestro mundo, en la sociedad? ¿Ustedes qué dirían? ¿Existe un solo modelo ético o existen muchos modelos éticos? David nos dice, la ética es una sola. La ética es una sola, pero me imagino que debe haber muchos modelos. Bien, David. Cuando tú dices eso, de alguna manera, la reflexión ética o la ética, eso ustedes lo verán en otras materias como ética profesional o ética general. Cuando hablamos de la ética, estamos hablando de una estructura de pensamiento, de una ciencia, porque es ciencia, de una ciencia humana que va a estudiar y va a estar como, o su objeto de estudio va a ser la conducta de la persona humana, los actos humanos de la persona. Pero al hacer ese estudio, normalmente en el recorrer histórico que llevamos hasta el día de hoy, han surgido propuestas éticas, es decir, algunos modelos de conducta que podrían servir a una sociedad, a un grupo de personas, a una nación, etcétera, etcétera, ¿no? Es como propuestas que se van haciendo a nivel histórico, pues para sobre el modo de obrar de las personas humanas, que va a estar muy en relación, aunque se va a distinguir con la moral. Pero la pregunta que me surge ahora, entonces, según lo que nos dice David, podemos en un primer momento apuntar a que existen algunos modelos éticos, que en realidad existen varios modelos éticos a nivel histórico. Pero ¿cómo sabemos que una ética realmente nos puede llevar a liberar? ¿O liberarnos de qué? Sería la pregunta. Si la propuesta filosófica de la Universidad La Gran Colombia va a estar totalmente relacionada, impregnada de una educación ético-liberadora, ¿de qué nos libera? ¿Y qué tipo de ética es la que nos propone la universidad? Entonces acá ustedes están visualizando en esta diapositiva que aparece una idea importante. ¿Y cuál es? Es que desde lo que se propone en la universidad, hablamos de educación, de una educación ética, ¿cierto? Y es una educación ética que lleva a la liberación. Entonces vamos a centrarnos un poquito en lo de la educación. Si ustedes miran, viendo los videos donde aparecía, creo, si no estoy mal hablando, el doctor Marco, cuando se habla de la educación como un derecho, bueno, ustedes eso ya lo tienen asimilado, nos damos cuenta de que la educación de alguna manera mira la posibilidad del constructo de la persona en sí misma, es decir, la educación no solamente es la comunicación de unos ciertos contenidos, sino que la educación es posibilitar en la persona su propia construcción y la construcción de lo social, ¿cierto? De su entorno, la transformación, la visión crítica. Si eso es así, la educación de alguna manera nos va a generar un modelo de conducta dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una estructura política, económica, laboral. Es decir, aparece una norma, una forma de cómo obrar y de cómo comportarnos, ¿no? Y eso nos va a llevar, según lo que nos plantea la universidad, nos va a llevar a liberarnos. Aquí entra algo particular. Vamos a centrarnos en un primer momento en esto, que es esa educación que se da pero en el hombre, ¿sí? Es decir, quien se educa, quien educa y quien se va a ver afectado porque esa educación sea integral, sea positiva o porque no haya educación o simplemente porque esa educación se esté ejerciendo de una manera errónea,
El que siempre se va a ver afectado es el hombre. El hombre, incluyendo con él toda la articulación de lo que él va gestionando a nivel histórico, es decir, las instituciones, la economía, la política, la cultura, se va a ver afectado por este instrumento, ¿no? Es decir, el hombre va a ser el sujeto y a la vez va a ser quien recepciona aquello que se produce a nivel educativo. Hasta ahí vamos, ¿verdad? ¿Me escuchan, sí? Vale, listo. Entonces, si seguimos esa idea, lo primero que podemos decir es lo siguiente. El hombre, que ya lo vimos en el encuentro anterior, el hombre no posee la perfección absoluta del ser. O sea, el hombre no nace eh, de manera perfecta, siendo perfecto, sino que el hombre es un ser imperfecto, limitado. En todas las dimensiones de su ser, el hombre posee una limitación. Sin embargo, teniendo en cuenta eso, ese hombre no está cerrado en sus limitaciones, como sucede con los demás seres que nos rodean. Es verdad, no es un ser acabado, ya hecho, sino un ser que se está haciendo. Primer punto importante para tener en cuenta, ¿por qué hablamos de una educación ético liberadora? Porque el hombre se va construyendo, es decir, el hombre se hace. Es, como decían antiguos pensadores, el hombre se va construyendo a sí mismo, ¿cierto? Y nosotros vamos a experimentar una particularidad. ¿Y cuál es? Que cuando nosotros de alguna manera sentimos, experimentamos nuestros límites, a la vez sentimos como el deseo y la capacidad y el anhelo de trascender esos límites. Por eso en el encuentro anterior decíamos que el hombre es un ser abierto, ¿cierto? Un ser que de alguna manera, como ustedes ven en la diapositiva, el hombre se puede ver como una especie de proyecto. Y si hablamos de proyecto, hablamos en ese mismo sentido, de posibilidad. Y claro, cuando hablamos de posibilidad, estamos hablando de un mundo inagotable, ¿no? El hombre llega a sentirse, no sé, creo que todo lo podemos llegar a experimentar en algunos momentos. Nos sentimos tensionados, a veces casi desgarrados, ¿no? Entre una particularidad, un matiz muy, muy interesante que vamos a plantear en este momento. Entre lo que yo soy hoy y lo que podría ser en ese proyecto, en esa posibilidad. Es decir, nosotros a veces sentimos como esa, no sé, como esa tensión, ¿no? Un ejemplo, ustedes la sentirán eh, al estudiar y proyectarse, pues que ustedes me imagino que se proyectarán siendo muy buenos economistas o en lo que estudiemos, nos proyectamos, pero aún no lo somos. Y entre eso que somos hoy y lo que podríamos llegar a ser, se va gestando como una cierta tensión, ¿no? Por eso es que podemos hablar del hombre como una especie de proyecto. Pero si nosotros hablamos de proyecto en la persona humana, inmediatamente estamos diciendo que a su vez el hombre, si ustedes miran acá, esto que estoy haciendo con el lapicito, ustedes van a entender que el hombre va a haber una estrecha correlación entre estas dos realidades. Bueno, se supone que eso era una flecha, ¿no? Entonces me disculpan. Entre estas dos realidades, es decir, el hombre en ese proyecto va generando una estructura, un modo de actuar, un modo de obrar, porque en el fondo el hombre, cuando se visualiza en esa posibilidad, en esa apertura, el hombre va teniendo una forma común de actuar, es decir, una forma en la cual va generando una estructura de pensamiento y por tanto de obrar.
Y aquí aparece algo muy particular, porque si nosotros empezamos a analizar un poquito nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran problemática. ¿Y por qué hay una gran problemática? Porque según lo que se entienda como hombre, o sea, por acá podríamos dibujar al hombre, este pequeño dibujito que está por acá, que vamos a hacer, que vamos a realizar. Piensen en que esto es una persona humana. Ustedes están visualizando el dibujito, ¿cierto? Vale. Si nosotros pensamos en el hombre, en primero vemos una complejidad, ¿no? Que el hombre es un ser muy rico, pero cuando pensamos en el hombre, estamos también visualizando que ese hombre obra siempre por medio de fines. El hombre siempre se plantea un fin, ¿sí? Y cuando decimos que hay un fin, ese fin va a depender de cómo el hombre se entienda y cómo el hombre también logre percibirse. Es decir, si yo entiendo que, no sé, vamos a colocar un ejemplo para que me entiendan concretar lo que estoy diciendo. Si yo entiendo al hombre, si yo entiendo mi existencia como fruto del azar, de un azar que en el fondo se va a entender como algo totalmente arbitrario, sin causa, sino que se dieron las cosas y esa es mi existencia, pues mi fin también va a depender de eso, de la manera en que me concibo como persona humana. Y por tanto, mi manera de obrar, que es ese camino en que el hombre está para llegar a ese fin, mi manera de obrar va a depender constantemente del fin que me propongo como persona humana. Pero ese fin está anclado en cómo yo me entiendo como persona. No sé si me entienden esa idea, ¿no? Entonces, hablamos de la persona humana, una persona humana que obra porque se proyecta, de alguna manera se coloca fines, se proyecta porque es un ser abierto, pero claro, esa proyección, ese fin que yo me voy a plantear en mi vida, va a estar muy correlacionado en la manera en que yo me entienda como persona humana. Si yo me entiendo como un ser, no sé, amado, como un ser de alguna manera eh, pensado, no sé, como un ser cuidado, ¿no? Un ser con posibilidades, un ser con un don para dar a la sociedad, como lo hablábamos en los primeros encuentros del primer momento, como un don, ¿no? O sea, como la posibilidad de servir a otros. Oiga, si yo me entiendo así, pues mi fin se va a ver, digámoslo así, ¿no? Pintado por esa forma en que yo me entiendo como persona humana. Y eso va a llevar en que lo que yo soy hoy y ese fin que me planteo, elabore una forma de obrar, de conducta, para poder llegar a ese fin. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿O tienen dudas? Claro, cuando nosotros entonces decimos que vamos generando una forma de actuar, tendríamos que analizar hoy qué se entiende o al menos no a nivel universal o no a nivel general, pero qué se entiende en esa sociedad en la que nosotros estamos ubicados, qué se entiende por persona humana. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la persona humana, por varios avatares históricos, hoy se va a entender como ya no un ser que tiene una valoración por sí misma, simplemente por el hecho de existir, por el hecho de ser persona, aunque eso lo proclamemos y aparezcan escritos y leyes que hablen en torno a eso, en el fondo, en la práctica, estamos viendo que la persona es valorada porque produce y consume. Y al ver la persona desde ese tipo de valoración, por una realidad productiva, por una realidad de consumo, también aparece el fin. Y el fin en el fondo se va a centrar en que la persona humana, pues, para que sea valorada tiene que producir y tiene que consumir. Y entonces para producir yo me desgasto y aparento y me invierto y me endeudo y mejor dicho, me condeno en deudas para muchas personas para poder llegar a generar esa posibilidad de ser dentro de una sociedad totalmente instrumentalista y totalmente desfasada del conocimiento de lo que es la persona humana. Ese fin va a generar un modo de conducta.
Yo voy a valorar a las personas por lo que producen, por lo que consumen, y no solamente porque, claro, cuando hablamos de esto, a veces lo relacionamos directamente con el mundo de la economía o del dinero, no, también en el mundo afectivo, o sea, una persona cuando a mí ya no me produce una satisfacción, cuando es una persona cuando a mí ya no me produce un sentirme bien, pues prácticamente yo la puedo desechar porque ya no tiene una valoración para mi existencia. Y eso nosotros lo vamos viendo reflejado en nuestras sociedades, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad para participar en un proyecto en Uruguay sobre los cotolengos. Los cotolengos en este país son los ancianatos y haciendo un ejercicio, bueno, de investigación, estando allí con ellos, un abuelito nos decía algo que concreta lo que estamos afirmando en este momento. Es decir, él decía, yo estoy aquí hace 3 años, hace un año no vienen a visitarme, al principio venían a visitarme muy seguido, pero a mí lo que me duele es que yo toda mi vida estaba en servicio. Él decía, estaba como, trabajaba para mi familia, ¿no? En el fondo, si uno se pone a traducir eso, pues producía para mi familia, ¿no? No solamente tanto en el ámbito físico y material, sino también en los demás ámbitos. Es una persona que vivía para su familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a un cierto límite de edad ya no puede trabajar, su realidad afectiva pues también va cambiando por toda nuestra realidad psicoafectiva. Además, aparece un componente de la salud, ya no estoy en pro de mi familia, sino que de alguna manera me empiezo a ver limitado por unas realidades pues humanas, ¿no? Propias de nuestra humanidad. Y él decía, y yo ahora cuando ya no produzco, bueno, traduciéndolo, ¿no? En el fondo lo que él nos daba a entender, cuando ya no produzco para mi familia, pues estoy en este lugar. Claro, y por eso les digo que nosotros de alguna manera vivimos en una sociedad totalmente imbuida, ¿no? Por esta forma de pensamiento. Y es ahí cuando la universidad dice, Oiga, eh, pensemos, elaboremos de manera científica, de manera metódica, con rigor, pensemos en un modelo ético, en una forma de actuar que posibilite la libertad de la persona humana, es decir, que lleva al desarrollo de la persona humana en toda su integridad, en toda su totalidad, y por eso les colocaba acá, ¿no? Es decir, esa forma voy a borrar esto porque se me fue, esa forma de plantear la educación como una realidad ético-liberadora, en el fondo lo que está haciendo es llevarnos a algo muy especial y es la posibilidad de crear un proyecto de vida como profesional, ¿no? Como persona, como lo decía el doctor Julio César García Valencia, que se les he citado muchas veces, ¿no? Como también, así como él entendía la universidad como aquella posibilidad de generar eh, personas que construyen una sociedad más humana y más cristiana, pues que el profesional en el fondo también lleve a eso, ¿no? A generar estructuras más humanas, más cristianas, y ya ahora vamos a entender por qué cristianas. Entonces, el hombre como posibilidad, ¿vale? Como proyecto. Ah, bueno, los dibujos no se nos borran por diapositiva, entonces borrémoslos desde acá. Tenemos al hombre ahí, ¿no? Claro, entonces cuando nosotros hablamos de ética liberadora, estamos hablando de un proyecto que posibilite la libertad frente a unas estructuras sociales, frente a unas ideologías, frente a una serie de realidades de pensamiento que están de alguna manera mutilando lo que es la persona humana, que están haciéndole daño al ser de la persona humana. Y por eso hablamos de que la libertad es de alguna manera como esa facultad que posee la persona humana. Ay, ay, ay. Ustedes están viendo la diapositiva. Es que moví algo acá y creo que... Vale. La diapositiva es la que aparece, es que no sé si se me saltó esta, ¿no? La de libertad, liberación, integridad, ¿sí? Donde aparece el muñequito y hay tres ideas: libertad, liberación, integralidad. Vale. Cuando nosotros hablamos de esta realidad en la persona humana, de una realidad ético-liberadora,
estamos hablando de que en la persona humana posee una facultad que es la libertad. Y esa libertad, en primero lo tendríamos que entender. Entender que la libertad de manera muy rápida, porque no es propio de nuestra materia, eso lo verán también en otras asignaturas, la libertad es una facultad de la persona humana para posibilitar su desarrollo, según con lo que venimos diciendo, para que la persona pueda construirse. Pero ¿cómo se construye? Desde la verdad. Y esa verdad incluye que mi libertad está limitada por mi propia naturaleza, por mi propia existencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hombre es libre en cuanto a su forma de ser, hombre. Y eso nos lleva a tener una idea. La libertad del hombre no es absoluta. La libertad del hombre es en cuanto que el hombre es persona humana, es decir, la libertad del hombre va a tener ese espacio para desarrollarse y ese espacio de desarrollo es la persona. Por eso, para entender ese proyecto ético liberador, tendríamos que hablar inmediatamente de una formación integral, donde se potencialice la capacidad de desarrollo de toda la integridad, todas las dimensiones que posee la persona humana. Eso es lo que llevaría a esta idea que está en el centro, la liberación. Por eso, la propuesta dice una educación ético, una propuesta educativa ético-liberadora, que por medio del conocimiento, de un conocimiento integral, nosotros generemos una forma de obrar, de conducta, no tanto del discurso, aunque sí es necesario, aunque sí implica tener presente una realidad nociológica clara, que en nuestro modo de obrar, por tanto, en nuestros modos vivendi, en nuestro modo de vivir, se dé una integralidad y, por tanto, una visión humana, concreta. Y aquí vamos relacionándonos, como lo decía la primera diapositiva, nos vamos relacionando con esos principios fundacionales. Si ustedes recuerdan principios fundacionales, quiero que me recuerden esos principios. Alguien que me escriba ahí por el chat o que habilite el correo y me empiecen a decir cuáles son esos principios fundacionales. Vamos a hacer repaso. Muy bien, solidaridad. ¿Cuál otro? Hispanidad. Bien, ¿cuál otro? Ya vamos dos. Solidaridad, hispanidad, cristianismo y bolivarianidad, que siempre la realidad bolivariana. Si nosotros empezamos a hablar de la hispanidad, como ustedes vieron en el video con Jesús Niño, va a aparecer una idea muy particular y esto yo quiero resaltarlo, y es que la forma en que nosotros, el, el lenguaje que nosotros poseemos, va a marcar también nuestra forma de entender y de concebir las realidades y nuestra propia existencia. O sea, si ustedes van no sé, empezamos a analizar culturas, vamos a la cultura hebrea, y entonces la cultura hebrea, su forma, su estructura dialógica va a marcar de tal manera su existencia que lo que ellos se entienden no lo entienden como nosotros. Por decir algo, ellos no utilizan conceptos, porque es una forma de lenguaje totalmente distinta a la nuestra. Si nosotros vamos, no sé, a la India, vamos a ver que también va a haber otro formato de lenguaje. Y la hispanidad, que obviamente como ustedes lo vieron a través del video, nos viene por España, ¿no? Por esa cultura tan rica, también nos va a generar una forma de entendernos como personas humanas, de entender nuestra sociedad y de entender todo nuestro entorno. En nuestro lenguaje nos marca también la forma de pensamiento. Y esto es muy particular, ¿por qué? Porque nosotros cuando hablamos de integridad en la persona humana, a través de la historia, desde ese mundo del lenguaje hispano, vamos a entender que sí, se han dado siempre rasgos de la persona humana como una realidad integral, o sea, donde se trata de relacionar la realidad intelectiva con la volitiva, con los sentimientos, con la afectividad, porque en el fondo vamos entendiendo que la persona es una totalidad. Sí, eso va a ser todo un recorrido histórico, pero la manera en que nosotros lo expresamos va a marcar también una forma de entendernos. Por eso la hispanidad va a tener
algo muy particular y es que también va a marcar nuestra forma de entendernos, de entender la sociedad y entender nuestras propias estructuras sociales. Ahora, cuando hablamos de cristianismo, aparece una cosa muy particular, muy fuerte, y es todo Occidente está marcado por esa visión cristiana, es decir, sería irrenunciable, como lo dijo algún historiador vasco, ateo. Él decía cuando le hacían alguna propuesta para tratar de transformar la historia, él decía, negar el cristianismo en nuestra historia es negar nuestra propia existencia, no nuestra propia forma de ser. ¿Por qué? Porque el cristianismo prácticamente ha generado una estructura dentro de todo Occidente para comprenderse y comprender su entorno, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y descubrimos que el hombre se identifica a sí mismo como ser personal. Esto es muy importante, tenganlo presente. Al hablar de ser personal, estamos hablando de que es un ser que es único e irrepetible. Es un ser que posee dimensiones que van más allá de su propia animalidad. Aunque es verdad, como lo plantearon los filósofos en la antigüedad y algunos actualmente, nosotros poseemos unas realidades que compartimos con los animales, con los vegetales, pero nosotros nos imponemos de manera, eh, o más que imponernos, ¿no? Nosotros poseemos unas facultades que ellos no poseen, y si nosotros reducimos al hombre a una simple animalidad, como les decía, ese hombre va a tener un fin y por tanto ese fin del hombre como simple animalidad sería la satisfacción inmediata de todos sus apetitos, necesidades y deseos placenteros. Pero claro, aquí nos surge una pregunta. Todos nosotros, no sé, pongamos un ejemplo para entendernos, ¿no? Y yo me imagino que todos, varios de ustedes, la gran mayoría, trabajan, ¿cierto? Además de que trabajan, estudian. Y además de eso, viven en un mundo familiar que demanda tiempo, demanda, bueno, todo lo que la familia incluye, ¿no? O sea, que va a exigir como integrante de esa familia. Si no estoy mal, la mayoría viven en esas condiciones, ¿no? Vivimos en esas condiciones, ¿no? Estudio, trabajo, familia, ¿cierto? Si nosotros vivimos en esas condiciones, ¿sí? En las cuales eh, no sé, para que me entiendan esa diapositiva, imaginémonos que resulta que Erika, mm, no sé, le dicen, Erika, en su trabajo le dicen, bueno, nosotros le vamos a dar a usted la posibilidad, como usted ha sido muy buena empleada o muy buena trabajadora, entonces, pues nosotros estamos súper agradecidos contigo, entonces, pues ya no vengas al trabajo, sin embargo, te vamos a seguir pagando. Y resulta que además de eso, pues entonces Erika dice, ah, pero yo ya no quiero estudiar, o la universidad, pues un ejemplo totalmente, ojalá se diera, no me interesa. Pero la universidad le dice, no, mira, también hemos visto tu rendimiento académico, tan, tan, bueno, y con 4 semestres que Erika lleva, ya, mira, pensamos que tú ya te puedes graduar. Entonces termina de estudiar, su trabajo prácticamente no va a ser del todo necesario en esa realidad, pensándolo desde una realidad retributiva. Y prácticamente su familia le dice, bueno, como usted ha estado tan pendiente de nosotros, pues queremos, y ahora como no vas a trabajar, no estás estudiando, que te vayas de vacaciones 6 años por allá a la playa. Si nosotros cogemos ese ejemplo, me lo estoy inventando acá mismo, simplemente para explicar esta idea, y resulta que Erika se va y empieza a vivir en la playa. Claro, todos nosotros decimos, uy, qué rico, ¿no? Qué rico descansar, dormir hasta tarde, hacer lo que uno quiera, de alguna manera no estar tan tensionado con todas las cosas que hay que hacer. Pero les aseguro que pasarán 15 días en los cuales de pronto Erika se levante a las 10, 11 de la mañana, una vida chévere, alegre, tranquila. Van a pasar 15, 20 días, un mes, pero después de esos, de un tiempo particular, nosotros vamos a empezar a cansarnos de no hacer algo. Es decir,
En el fondo estamos diciendo que las satisfacciones inmediatas están cubiertas, que los apetitos, de alguna manera, a los cuales se inclina nuestro ser, están cubiertos, que nuestros deseos y algunos placeres están del todo cubiertos. Pero eso no habla de integralidad como desarrollo de la persona humana. No sé si me captan la idea. Es decir, no por el hecho de que todas mis realidades se satisfagan, deseos, impulsos, apetitos, quiere decir que yo me desarrolle integralmente, sino que nosotros tenemos algo más y trasciende. Eso que nosotros tenemos trasciende. Y en el fondo hablamos de que cuando nosotros hablamos de perfección humana, estamos hablando de que es un desarrollo de su ser en toda su totalidad. Y esto es delicado porque si hablamos de su totalidad, estamos hablando de que hay que reconocer a la persona en toda su integridad. Y esa visión, con todos los avatares históricos, de alguna manera la ha tenido la visión cristiana. Por eso, hablamos de que la universidad, uno de sus grandes principios va a ser el cristianismo. No solamente porque haya llegado a Occidente y haya impregnado esa realidad occidental a través de ese pensamiento cristiano, sino también porque en esa estructura del cristianismo, cuando uno empieza a indagar sobre la antropología que hay allí, sobre la visión de la persona que hay allí, va a colocar unas metas que trascienden nuestras simples apetencias humanas. Es decir, cuando hablamos de ese cristianismo y se habla de la solidaridad, nosotros vamos a encontrar unas imágenes muy fuertes y muy claras para hablar de lo que es la solidaridad. Como un ejemplo, el buen samaritano, una persona que de alguna manera, eh, al encontrarse con una persona malherida por el camino, es capaz de detenerse y atenderla, no por un beneficio, no por un reconocimiento social, no por dinero, sino que se detiene allí por el hecho de que, de ver a esa persona y entenderla como un don, y a la vez por entenderse como un don para esa persona que está allí desvalida. Entonces, esa visión, y que si seguimos con el texto bíblico, ese hombre se lo lleva, paga una pensión, le venda las heridas, lo cura, lo limpia, y además paga para que cuiden de él, ¿no? Lo monta sobre su propia cabalgadura. En el fondo estamos viendo que hay una visión del hombre de un valor por sí mismo, independientemente si ese es cristiano, si ese no es cristiano, si es judío, si no es judío, si ese es mi enemigo o no mi enemigo, eso es una persona, ¿no? Porque claro, el contexto de esa parábola tiene todas esas realidades, es decir, es una persona que no tendría por qué recibirlo porque era rechazado por ellos. Sin embargo, lo recibe, lo levanta, lo lleva, lo atiende. Y claro, desde allí hablamos de una solidaridad y esa solidaridad se va a ver aplicada en la vida del doctor Julio César cuando ya hemos colocado varios ejemplos, y a través del doctor Julio César se va a ver aplicada en la estructura de esa persona humana que tenía un fin claro de servicio, de don, en las estructuras que él genera, como es la Universidad de la Gran Colombia. La Universidad de la Gran Colombia por eso tiene uno de los grandes pilares como el cristianismo, porque es una forma de respuesta estructural, social, frente a una realidad donde, unas estructuras sociales donde están lastimando lo que es la persona humana. Por eso, si ustedes ven la diapositiva, la ética no puede darnos otro criterio de normatividad para nuestra conducta que la orientación hacia nuestro fin último. O sea, es decir, la forma en que nosotros vamos elaborando esa ética, es decir, esas normas de conducta, tienen que apuntar hacia esa finalidad y esa finalidad tiene que ser el fin en mayúsculas, ese fin último que me engrandece como persona humana y que engrandece a los demás como personas humanas. Pero claro, para llegar allí el hombre necesita de la libertad, ¿cierto? No podemos hablar de que el hombre puede llegar a desarrollarse en su totalidad o en su integridad si no hablamos de que el hombre es con su libertad lo puede hacer.
Y eso implica que haya un desarrollo como lo citó en algún momento, creo que fue Davis, si no estoy mal, ¿sí? Dice, nada es completo. Sin embargo, dentro de ese mundo que nosotros experimentamos, pues es eso, ¿no? Nosotros no experimentamos una totalidad, pero sí que es cierto que nosotros sabemos que debemos desarrollarnos con equilibrio en todas nuestras dimensiones, comunicación, la encarnación, la libertad, y eso asegura la felicidad. Es decir, cuando nosotros no solamente apuntamos a un pequeño rasgo de lo que somos como personas humanas, a un pequeño rasgo de lo que es la sociedad, pues de alguna manera estamos hablando de que vamos formando un complejo orgánico armónico que va a posibilitar una cierta plenitud en la persona humana. Aunque, como decía Kevin, pues la vida humana también se va a ver continuamente jalonada por acontecimientos dolorosos y ajenos, ¿no? Con todo esto que estamos diciendo, que esa propuesta pedagógica, ético-liberadora y a la vez esos principios fundacionales van a llevar a que el estudiante gran colombiano y a aquellos que hacen parte de la Universidad de la Gran Colombia, y no solamente a ellos, sino donde esos estudiantes y donde esas personas que integran la universidad de manera orgánica, sus docentes, sus funcionarios, las señoras de servicios generales, todos podamos llegar a tener un contacto con nuestras estructuras sociales, familia, trabajo, ustedes como profesionales que, como ya les he insistido varias veces, con aquellos trabajadores que van a estar a su cargo, que ustedes tengan la capacidad de poder visualizar a la persona en su totalidad, en su integridad, pues ¿para qué? Para generar estructuras justas, humanas, estructuras que favorezcan el desarrollo y en el fondo ese desarrollo que favorezca que el hombre sea feliz. Porque yo creo que este es uno de los puntos más hermosos y simples y a la vez complejos. Todos nosotros vamos a concordar en que en el fondo deseamos la felicidad. Ninguno de nosotros desea la infelicidad. Ninguno. O sea, si hacemos a veces cosas que son erróneas, equívocas, ¿no? Si hacemos a veces, tomamos actitudes o estructuras de pensamiento o estructuras en nuestra forma de obrar, así sean malas, en el fondo podemos decir que el hombre busca la felicidad, aunque la busque de manera equivocada. Pues para que nosotros no andemos por el camino equivocado, sino que podamos encaminarnos hacia la verdad y por tanto hacia el bien y por tanto concluir hacia un mundo grato, pues para vivirlo y también para los demás, para que los demás lo puedan vivir, necesitamos ampararnos en unos principios sólidos, como lo hizo el fundador, ¿no? Que en el fondo sobre la verdad. En el video que hablaban de la verdad, que creo que era el doctor Jesús Niño, decía algo que me parecía muy interesante dentro de las cosas que decía que son interesantes, pero había algo a resaltar y es la verdad es una estructura. En el fondo la verdad son bases. Es como la roca firme que se habla en el Evangelio, donde la persona puede construir su existencia, sus relaciones humanas, sus interacciones, puede construir y sobre esa construcción puede descansar tranquilo. Pero cuando nosotros nos construimos sobre la mentira, que citando la misma parábola, podremos decir que construimos sobre la arena, ¿no? Y en una casa podemos construir una mansión hermosa sobre esa arena, pero sabemos que esa casa no se va a sostener. Sobre la mentira no podemos sostenernos, apoyarnos, porque tarde que temprano esa mentira se derrumba, ¿no? Pues ahí la vida del doctor Julio César García, ¿no? Es una vida de la universidad, ¿no? Que se va a amparar sobre el sustento de querer encontrar la verdad, de que esa verdad encontrada también se vuelva fundamento y sobre eso poder construir, ¿no? Esa construcción posibilita a la vez que muchos se puedan resguardar allí. O sea, el constructo sobre la verdad, sobre esos principios que nos ayudan a tener una finalidad clara, en el fondo también es un lugar de resguardo para muchos. Pues bueno, concluimos el día de hoy. ¿Alguna inquietud, pregunta? ¿Es claro lo que desarrollamos? ¿No es claro?
Bueno, les escucho. Uy, David, no me asustes, no, no es claro, ¿cómo así? Me dicen, no, señor, profe. Pues nada, chicos, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, que descansen. Creo que venían de clase o tienen otra clase, entonces vamos a terminar por acá. Espero que pendientes, una cosa a recordar es que estén pendientes, atentos de las fechas que se les da para presentar los exámenes, las actividades. Bueno, las actividades creo que no hay fecha exacta, pero el examen sí, ¿no? Entonces, como ir preveyendo, preparándome, tomando buenos apuntes. Y bueno, pues nada, adelante, que disfruten la vida, ¿vale? Linda noche y hasta el próximo miércoles.